¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es La Bancada. Estamos con toda la información del Congreso y de aquí, de la Cámara de Diputados, donde vamos a estar hasta las 14 horas con toda la data que viene para esta semana, acompañado de mi amiga Constanza, Coti Viñas. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Bien? Buen día. ¿Contenta? Bien, ¿vos? El fin de semana te dejó bien, por lo que veo. Me dejó bien, sí. Bueno, tranquila. Es de las personas que estuvo bailando con el cura DJ. Entonces, Logré entrar, me costó mucho igual, ¿eh? pero si era en la calle, ¿cómo lo prendés? Porque la cantidad de gente que había para poder acceder a la Plaza de Mayo Era tremendo. dificultaba un poco el asunto, pero me fueron a rescatar. Bueno, él no estuvo ahí, sino en Avellaneda, no conmigo, pero separado de varias tribunas. El señor Brablasco. Casi a la misma hora. Casi a la misma hora. Nos sí. llegaban las ondas del cura DJ. Tremendo. Nos llegaban Por las eso- ondas positivas. Por eso ganamos. ¿Todo bien, Guido? Bien, bien, muy bien. Bueno, Bien. una semana decíamos de... por ahora no hay sesión. ¿Por ahora? Por ahora no hay sesión. Hasta que sea convocada. Hasta que sí, obvio, por ahora. por eso No hay por hasta ahora. que ahora todo sucede en Pero los es últimos esta. 15 minutos, ¿no? Pero Título Sí. del día. Agenda legislativa. Esta semana se reunirán varias comisiones a fin de abordar temas con referentes de las diversas materias. Nuevos proyectos del gobierno fueron enviados al Senado. Se trata de la reforma de la ley de salud mental, que vamos a tener el detalle, y también hay un proyecto para reformar la ley de emergencia en discapacidad. Y otra de las iniciativas que vamos a estar comentando tiene que ver con la reparación histórica de Malvinas. Un proyecto de ley busca saldar la deuda histórica del Estado con quienes fueron enviados al conflicto del Atlántico Sur en 1982 y a sus familiares. Bueno, recién decía Guido, que estaba con cara de pocos amigos, que por ahora no hay sesión convocada. Hay comisiones, corríjanme o no, pero no hay sesión. Ahora, una de las comisiones, un plenario que hay para mañana martes, tiene que ver con el proyecto de reforma de la ley de hojarascas, que Coti, hasta donde tengo entendido, era lo que el oficialismo quería llevar al recinto el miércoles. ¿Va a pasar? Bueno, a ver. A ver. Muchas dudas respecto de si habrá sesión o no esta semana. Como vos decís, por ahora no hay una convocatoria bajo el sol. Esa era la expectativa, por un lado, del gobierno, ¿no? Poder avanzar con hojarasca, mientras del otro lado la oposición también habla de quizás hacer un pedido de sesión. Entonces, me parece que están de los dos lados ahí viendo... Tironeándose. Exactamente. Es muy complicado porque están los dos buscando 129 y los tenés que Claro. tener, ¿eh? Sí, y además, obviamente que siempre, si en el caso de que la oposición avanzara con un pedido de sesión, lo que intentaría sería emplazar proyectos, por lo tanto tienen que ser parte del temario, eso es importante, porque si el gobierno impulsa la ley hojarasca y no tiene dentro de ese temario los emplazamientos que la oposición quiere lograr, bueno, ahí quizás nos encontramos con un escenario parecido al que vimos con la ley de glaciares, ¿no? Sí, bueno, es un debate eso, porque hace muy pocos meses y muchas veces se emplazó Sí. en el recinto Sí, proyectos que no estaban en el temario. Mi sensación, señorita Viñas, a ver. es que la oposición sabe que puede hacerlo, porque el reglamento le da algún resquicio, pero no quiere. Quiere mostrar una mayoría, quiere tener un quórum y emplazar ahí, para que el proyecto tenga un destino de aprobación. Claro. Porque si vos agarrás un 124, aprovechando que no está la mayoría, no están todos sentados. Sí, que es la mitad más uno y llegás con ese 124. No, claro, es la mitad más uno de los presentes, pero Sí. para después, en caso de que te vaya bien en la comisión, tenés dictamen, convocar una sesión, vas a necesitar 129. Exactamente. Porque la tenés que abrir. Creo que hay un acuerdo tácito o de memoria de se puede emplazar durante otra sesión, pero mejor no, me parece, ¿no? Sí, me parece que tiene sentido porque si no quedaría solamente en una victoria del momento, ¿no? Para la Claro. oposición. Si no puede avanzar efectivamente con los proyectos que quiere emplazar y eventualmente después llevar al recinto. Recordemos que en ese caso es largo el camino. Mucho desgaste, después tenés Sí. comisiones, todo, te Claro. metés un texto y después no tenés los 129. No tiene Claro, ningún y sentido. aparte guarda, porque dentro de las comisiones también necesitas las mayorías. Exacto. Y ahí es exacto, donde todo un la detalle oposición ese. está más entrampada. Sí, es aleatorio, ¿no? Señor Brablaski, sí, ¿qué no, opina no, usted? A no, ver, no vas lo al veo- recinto a perder, ¿no?
No tenés juego. Como siempre no decimos, sentido. cuando se llega al recinto es un guión, generalmente, ¿no? En el 90% Debería de ser. los casos. Debería ser un guión donde está todo más o menos trazado, o el que empuja la sesión tiene ese camino más o menos afinado, definido para llegar a lo que está buscando. Y también lo que vemos es que lo que venimos diciendo ya hace meses. El oficialismo hizo una gran elección en octubre, mejoró muchísimo su número aquí en la Cámara de Diputados, ni hablar en el Senado, pero es una situación que iba a ser ley por ley. No tiene el camino allanado para hacer lo que quiere y acá se está viendo. Hay una situación donde tiene que negociar y lo mismo la oposición si quiere avanzar con algunos temas. Sí, Una es tremendo, situación de equilibrio, ¿no? Es impresionante cómo tenemos que tener la cabeza dinámica. Cuentan que en otros países no es así, que es todo más estable, que es mes a mes esto, ¿no? O sea, un aliado que tenés un mes, por ahí el otro mes no lo tenés, porque está enojado con el vínculo que tiene con el gobierno. Puede ser un gobernador que un mes esté contento, otro mes esté enojado, Sí. y a su vez por la coyuntura. Totalmente, y yo estoy medio pesada con este tema, pero no nos olvidemos que el año que viene hay Hay elecciones. elecciones. Y entonces cuando hay elecciones hay necesidad de diferenciarse. Todas ¿no? las personas que Bueno, fueron presidentes, todos, en alguna declaración dijeron que la elección de medio término no tendría que existir. Todos, No hubo presidente, expresidente, recuerdo a Cristina Fernández de Kirchner en un podcast hace un año que dijo la elección de medio término no tiene que existir porque no se puede asumir y al año... Ahora, termina la elección de medio término, Sí. vos fuiste gobierno, asumiste, tuviste un año, ya al otro año, el año pasado por lo menos no hubo primarias, si no hubiéramos tenido todo el año electoral. Empieza el año par y cuando querés acordar, cuando pasa mitad de año, ¿no? Que suele haber un mundial, siempre, saca la casualidad, 14, 18, 22, 26, Sí. cuando pasa el mundial de fútbol, ya empiezan los gobernadores a decir, y en mi provincia va a haber elecciones en febrero, marzo, claro. y estás en agosto. Ujú. Sí, Eso- arranca la precampaña. Y entonces La pre-campaña. se empieza a ver también en las diferencias que se presentan en parte en el Parlamento, ¿no? También públicamente, con distintos discursos, distintas narrativas. Pero bueno, hay una necesidad de cara a lo que se viene, mostrar una coherencia de quienes no son oficialismo, por más aliados que sean. Exactamente, local, a nivel local. Guido, Hojarascas, ¿estás entusiasmado con ese tema? Podés Yo decir lo que la quieras, verdad no parece que va a haber Sí. sesión el miércoles, ¿no? Que va a No haber sé, dictamen, yo parece. dije lo mismo muchas Yo veces, siempre pero pensé no que llega, no iba a la avanzar sesión mucho no el llega. proyecto, me No, ¿no te sorprende un gusta? poco. No sé, me parece que es un proyecto de Sturzenegger, ¿Y eso qué significa? que es alguien que tiene determinadas ideas. ¿No son las del gobierno? O sea, no sé, no me parece trascendente derogar la ley del mochilero, como si eso por ahí pasara el kit de la cuestión de la problemática nacional. Quizás hay que hacerlo, pero no me parece un tema central de la democracia argentina. ¿Y eso no te parece hacerlo en una sesión? Quizás hay que hacerlo. La verdad que no tengo quizás una opinión tan definida. No me parece el tema clave, ¿no? Creo que todavía no compartíamos, él fue acreditado muchos años acá y nos veíamos en los pasillos. 2014 vos todavía no estabas dando vueltas por No acá. estaba. Hicieron esto mismo en una especie de... el Congreso funcionaba con más dinámica porque había una mayoría oficialista en ese entonces imponía. Y hicieron una especie de digesto jurídico, como una Sí. comisión bicameral, donde hacían este trabajo que está en Hojarascas, de manera de, bueno, esta ley no sirve, tac, lo sacamos, y después lo llevaban y decían, se aprueba el digesto. Y a mí se me ocurría en esa época, esto tendría que funcionar de forma permanente, ¿no? Tendría que haber como una bicameral que se reúna y que diga, bueno, esto ya no sirve, esto hay que cambiarlo, y ayudar a las comisiones regulares, ¿no? Sí. Desconozco cómo es en otros países. A veces quizás uno tiene, con legislación comparada, uno dice, bueno, Claro. esto suele hacerse, es decir, y tenés más elementos de juicio que no... me parece bien, pero no me parece que es la clave. Claro. Es algo más. Es algo más. No
no es algo de trascendencia. La trascendencia es solucionar los problemas que tiene la Argentina, ¿no? Que son graves. Bueno, hoy amanecimos con la triste noticia del fallecimiento de Luis Brandoni, el actor Luis Brandoni con 86 años de edad. Y hay que recordar, porque bueno, obviamente pasa mucho el tiempo y pasan muchas cosas, que Brandoni fue diputado nacional del radicalismo, si mal no recuerdo, Sí, claro. entre el 97 y el 2001. Creo que fue esa época, ¿no? 97 y 2001. Después agarró la etapa por ahí más difícil del radicalismo. En realidad agarró la etapa linda del triunfo de la Alianza, ¿no? Allá por el año 99. Y después, cuando la Alianza cayó, digamos, en el 97 sí, fue elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, exactamente. Y en el 2001, cuando fue el gran escándalo del final del gobierno de la Rúa, bueno, él se había ido 10 días antes del gobierno, había terminado, mejor dicho, de su banca, había terminado su mandato. Después siguió vinculado al radicalismo. Yo lo conocí mucho en el año 2005. Él fue candidato a senador por la Unión Cívica Radical, por la provincia de Buenos Aires. Yo cubría mucho esa elección. No había la tecnología de hoy, entonces se trasladaban físicamente los candidatos, y recuerdo que yo en esa época cubría en la Ciudad de La Plata, iba cada rato, estaba por terminar un trabajo en la tele, que una familia especial se llamaba, y me acuerdo que me decía que había acomodado la agenda para poder hacer campaña, porque había que viajar, no es como ahora, de lunes a jueves, y viernes, sábado, domingo podés seguir haciendo teatro, muy amigo de Raúl Alfonsín, y eso lo llevaba a estar permanentemente involucrado con la política, también referente del gremio de actores, de la Asociación de Actores, durante mucho tiempo, y bueno, y todo lo disfrutamos en la pantalla. Yo vi su última película, que también lo había visto mucho en el teatro, entre ellos cuando hizo esa representación de Lezama, la hizo en el teatro acá cerquita donde estamos ahora, en el Teatro Liceo, acá en el Congreso, y ahora se puede ver en una conocida plataforma. ¿Viste la obra y en la película? Exactamente. La obra fue 2013 más o menos, con Luis Blanco, y la película se estrenó hace muy poquito. Sí. Hace muy poquito. La vi. Bueno, muchos diputados lo están despidiendo. Recién hubo un comunicado del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical. No sé si tenemos algún tuit para compartir. Y bueno, siempre en el Congreso, acá vemos diputados argentinos, la Cámara de Diputados de la Nación lamenta el fallecimiento de Luis Brandoni, reconocido actor y exdiputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre 1997 y 2001. Acompañamos a sus familias y a sus seres queridos en este difícil momento. No dejó de actuar nunca. Hace 2 semanas estaba, leía por ahí, todavía estaba en las tablas, ¿no? Sí. De hecho, creo que se suspende, ¿no? Alguna función por problemas de salud, y ahí, bueno, no regresa al teatro, pero estaba actuando hasta el final. Sí, lo disfrutamos en su mucho, ley, ¿no? En su ley. Murió sobre el escenario, ¿no? Tremendo. Podemos decir. Sí, No la verdad. sé, que era de Doc Sud, ¿no? Él era de Doc Sud, ¿no? Sí, él tiene un libro de memorias que se llama bueno. Antes de que me olvide. Ajá. Y ahí cuenta su infancia, sus primeros años en Doc Sud. Bueno, cómo era ese barrio, ¿no? Digo, acá nomás. Pasando el sí, Riachuelo, en una época partido Avellaneda. más industrial, otra Avellaneda. Sí, otra Avellaneda. Cuando uno va por Avellaneda encuentra, ¿no? El otro día iba justamente a propósito del partido, si me permitís esta digresión, pasando por el Riachuelo, todos esos viejos galpones maravillosos de Avellaneda, esas construcciones que todavía quedan. Para mí habría que hacer, no sé si esto es posible, un gran set de cine. dejarlo, esas avenidas llenas de... Bueno, no me quiero ir para otro lado, pero Brandoni... su podría infancia ahí en Doc Sud, ¿no? Un homenaje a Brandoni, podría ser así. Y sus grandes películas vinculadas están en muchos de los grandes títulos. Ustedes mencionaron algunos más recientes. Me gustaría mencionar La Patagonia Rebelde, sobre los fusilamientos de obreros rurales en la Patagonia, en Santa Cruz, toda la investigación que hizo Osvaldo Bayer. Película que sufrió censura en la década del 70. Y me gustaría mencionar Esperando la carroza, ¿no? Claro, ya en los 80. Clásico.
En los 70 creo que ya Me era... olvido de 15 películas más que Ya era Brandoni está ahí, sindicalista en los pero- 70, creo que ya estaban en el sindicato de actores y también militando en el movimiento Renovación y Cambio que tenía Raúl Alfonsín Claro. en la década del 70, un movimiento del radicalismo que se oponía no solamente a la dictadura, sino que la combatía con sus métodos, ¿no? Que eran métodos de diálogo y de militancia, sobre todo en sindicatos y en muchas universidades, ¿no? De ahí surge gran parte de la renovación. En realidad la renovación, Claro, no, la coordinadora, perdón. La Sí, coordinadora. Bueno, y ahí en esos tiempos, un Brandoni militante. Coti, ¿te acordás de algo de él que te podías decir? No sé. A ver, la verdad que a mí me parece interesante siempre ver como las dos caras, ¿no? O sea, su faceta como actor, pero también su militancia política, que tal vez en los últimos años no se lo vio en términos institucionales, ¿no? Como repasábamos recién, pero sí se mantenía muy fuerte con sus ideas y con su militancia desde otros ámbitos, ¿no? O sea, en otros aspectos. Así que en ese sentido, o sea, tengo como el recuerdo de el Brandoni después de ser Claro, sí, diputado. bueno, yo me acuerdo que cuando lo conocí a él decía, yo fui diputado 4 años, y en esa época, ojo que los honorarios de los diputados eran muy por encima de los de ahora, pero como que no quería seguir a las sesiones, ya está. 4 años, bueno, Alfonsín lo convence de ser candidato, sabía que no iba a entrar al Senado, y finalmente en esa elección que fue Chiche Duhalde y Cristina Kirchner, que gana Cristina, y él salió, bueno, por abajo y no fue senador. Pero bueno, recordamos a Brandoni, que hoy falleció a los 86 años de edad, actor y, recordemos, diputado nacional, mandato cumplido, como se les dice en esta casa. Bueno, y seguimos con la agenda legislativa. Contame, Guido, hay un proyecto sobre Malvinas, tengo entendido, reparación histórica. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, reparación? ¿Acaso no hay una subvención a los familiares y a los excombatientes? Me pierdo. Está bien reflexionar sobre esto, ¿no? Porque es notable que este proyecto se presentó por primera vez para los 40 años del aniversario 40 de Malvinas, es decir, en el 2022, ¿no? Exactamente. Ahora pasaron algunos años más y está bueno detenerse en esto, ¿no? Cómo todavía hay deudas o sectores políticos, o cuando uno habla con los veteranos, está claro que hay una asignatura pendiente, pese a que se hizo mucho. Tienen reconocimientos, hay pensión, ahora lo vamos a ver, hay reconocimientos provinciales, municipales, beneficios, es decir, pero siempre falta algo. A ver, ¿no? en este caso. Bueno, este proyecto, Reparación Histórica Malvinas, fue vuelto a presentar por Victoria Tolosa Paz y Aldo Leiva, veterano de Malvinas, el diputado que es del Chaco, ambos de Unión por la Patria, y propone el alcance para los conscriptos que participaron de efectivas acciones de combate en el Teatro de Operaciones Malvinas, el TOM, en las Islas Georgias y Sandys del Sur, o entrado efectivamente en combate en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, TOAS, ¿no? Esto tiene que ver con la definición de veterano y quiénes son los que acceden a la pensión. Hemos hablado, ¿no?, de este reclamo. Estuvieron hace poco soldados, los llamados movilizados o continentales, los que estuvieron en el litoral atlántico, en la Patagonia, y que han quedado fuera de reconocimiento, ¿no? Pero ese es otro tema. Esto es para los que hoy están reconocidos como veteranos. El beneficio es otorgarles 104 haberes mínimos jubilatorios, incluyendo el bono, ¿eh? Es como que dijeron, hoy el bono es como una medio truchix, ¿no? Les dan el bono, es decir, debería el bono estar incorporado, no debería ser bono, porque ahí se llega... Es algo para todos los jubilados. Mínimo, es una situación de todos los jubilados. De todos los jubilados. Claro. Bueno, en este caso, no solo haber mínimo, sino lo que hoy es el haber más bono. Que lo vienen cobrando. Nobleza está obliga. Congelado, 70.000 pesos congelados. Nobleza obliga, señor Bralaski. Sí. Están indexadas por inflación las jubilaciones desde el 2024. Sí. Y como que no es la situación que han pasan. Sufrido un recorte del 30% por la mega devaluación, ¿no? Sí, como todo el país. Pero la jubilación del sector más castigado
ha sufrido un 30% de recorte en los últimos 2 años. Igual creo que después Guido sí se refiere a la actualiza por parte inflación. que no quedó... Y el bono quedó en 70.000 clavado. Claro, porque ¿no? es La importante. parte de la inflación que no se, digamos, No no se se actualizó el bono, computó pero es importante- después de que sí se empezó a Claro, indexar exacto. por En IPC. el 2024 se indexó por inflación. No es la situación de los salarios, por ejemplo, ¿no? Las jubilaciones están indexadas por inflación. Por ejemplo, Sí. este mes tuvo 3, y pico. Bueno, eso van a subir las jubilaciones. Claro. Sí. No digo que sean Llega altas, algo ¿no? de 350.000 pesos con Claro, bono, claro. 370, por ahí está la jubilación mínima, que cobran más de 5 millones de personas. Bueno, Y esa jubilación es la que se toma en cuenta para esto. o sea, es de desear que se actualicen las jubilaciones de acuerdo al costo de la vida real, ¿no? Es de desear que se saquen los recursos de cualquier lado para que los adultos mayores tengan una jubilación digna, ¿no? Claro. Bueno, Entonces, esta jubilación Malvinas. mínima es la que se toma, ¿no? Guido, Sí, muy bien. se La toma mínima con bono. Con bono. 104 haberes mínimos. Bien. No lo dice el proyecto. Bueno, en caso de fallecimiento lo cobran, hay muchos fallecidos, lo cobran los derechohabientes. Y que cada vez más, es importante eso, porque empieza la etapa en la que fallecen, ¿no? Lógicamente tenían Y sí, tienen 20 y pico en el 82. clase todos nos criamos, 63. Claro, todos nos criamos viendo a los jóvenes. Sí. La vida fue pasando. Exactamente. Los vemos en los desfiles Claro. y Claro, tienen claro. algunos años más que nosotros, ¿no? Claro. Son los conscriptos, ¿no? Porque también hay veteranos de este proyecto. Están veteranos de Malvinas que han sido miembros activos de las Fuerzas Armadas. Claro, ¿no? entiendo. En caso de fallecimiento, cobran este beneficio los derechohabientes, padre o madre, viuda o conviviente, viudo o conviviente, hijos e hijas menores. También se establece si vive la viuda y los hijos, cómo se reparte este beneficio. Bueno, el proyecto, decíamos, se presentó en 2022 para los 40 años de Malvinas y la primera pensión, también se recuerda en los fundamentos, se otorgó en 1990 por ley, Claro. la primera pensión. 8 años después del conflicto. Sí, 9, 10, por ahí una década, dice en los fundamentos, que no tuvieron ninguna contención, ningún beneficio, además de que cuando volvieron, vino la época de la desmalvinización, se los barrió ahí abajo, vinieron, se los ocultó, esto es así, a los conscriptos, a los veteranos de Malvinas. Aquí no ha pasado nada, eso es lo que hizo la dictadura militar. No hubo ningún tipo de reparación ni nada, fueron una larga década, están las problemáticas de la reinserción, de los suicidios, del abandono, etc. Hubo, vamos a recordarlo, Néstor Kirchner, cuando asume en 2005, triplica el reconocimiento, había una carpa. No me quiero extender, sé que estamos corridos. ¿Cuánto? Dale, siga. Vamos. Sigo. Había una carpa cuando asumió Néstor Kirchner, una carpa en Plaza de Mayo. Yo lo recuerdo bien, yo estaba en Casa Rosada en esa época, estaba la carpa de los excombatientes y un día nos enteramos, sin decirle nada a nadie, porque no fue a hacer politiquería barata con eso, el canciller Rafael Bielsa entró a la carpa y se abrazó ahí con los soldados. Perfecto. Y Bueno, a ahora partir de sí. ahí vino el reconocimiento, tuvieron una mejora sustancial, lo que hoy tienen, que es 3 pensiones mínimas, atención por el PAMI, no es un mar de rosas, pero ahí tuvieron un beneficio muy importante. Este proyecto busca reparar los 10 años desde 1982 sin reconocimiento alguno. Yo hacía el cálculo, creo que los 104 pensiones tiene que ver con todo ese tiempo transcurrido. Los meses de esos 10 Sospecho, años. no lo dice el Ok. proyecto para los veteranos. Bueno, Bueno, no gracias demos más Guido tiempo. por el detalle. Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada.
¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas.
¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos con la bancada, con toda la información de diputados. Constanza Coti Viñas tiene el detalle de las comisiones de mañana, ¿o no? Me mataste, vos sos un amor, pensé que me ibas a pedir Arrancamos con asuntos cooperativos. Justamente Aldo Leiva es el presidente. 11 de la mañana. Es el que planteó este proyecto de Malvinas. Como es del norte, de Chaco, zona de mucha cooperativa, ahí tenemos una gran cantidad de cooperativas, por ejemplo, la Rosera de Corrientes, y Leiva a las 11 de la mañana, otra reunión. Sí. ¿Viene la CAME después? Con invitados a las 11. Después viene la CAME a las 12 del mediodía. Cámara Argentina de Mediana Empresa. Exactamente. A la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, que se reunió la semana pasada para poner en discusión una serie de proyectos. Ahí vemos la agenda. Ahí tenemos el detalle, esto lo puede ver cualquiera en la página web de la Cámara de Diputados. Es información pública. Sí. Así que sí, se espera representantes de la CAME para hablar obviamente de la situación de las pymes a partir de las 12 del mediodía en una reunión conjunta con también la Comisión de Comercio. De Comercio, exacto. Exactamente. Después, a las 2:30 de la tarde, se reúne la Comisión de Deportes para evaluar proyectos de resolución y de declaración. No dice cuáles, ¿no? Ahí, porque donde dice ver citación, si quieren, ahí pulsan, tácate, y ahí ves directamente, podés ver la nota que envía el secretario. Te digo. Hay un proyecto de resolución de Julieta Marisol Campo para declarar de interés de la Cámara de Diputados la tercera edición del torneo provincial del Newcom femenino a desarrollarse el 14 y 15 de marzo del corriente año. Hay un proyecto también de Propato. Todas declaraciones. En este caso de resolución. Expresar beneplácito a la nadadora argentina Agostina Heim, quien se consagró campeona mundial juvenil en los 400 metros medley en Rumania. Vamos a leer todo, son muchos más, no sé, son 15 proyectos. Son 15 proyectos, bueno, no es fácil legislar sobre deporte, educación, porque las cuestiones están en el marco de las provincias o de las federaciones, aclaro, porque seguramente quienes dicen, bueno, pero ¿por qué no tratan? Es complicado, ¿no? Porque no tenés herramientas del gobierno nacional más que la Secretaría de Deportes para los casos de becas, y después el resto está la Cámara de la Confederación, la Cámara del Deporte, creo que agrupa a todas las federaciones, y han venido varias oportunidades. Bueno, en simultáneo, 15 horas, creo el plato fuerte del día. Sí, te agrego una información respecto de este plenario. Es una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, para recibir nuevamente invitados vinculados a la ley de hojarasca que hablábamos más temprano. Me decían que no va a haber sesión esta semana. ¡Epa!
No se va a convocar. No habrá a sesión. sesión por No está el número. Jarasca. No está el número, perdón. No hay sesión, no está el número. Nadie tiene número. No están los votos. Si no, habría sesión. ¿Pero por qué no están los votos? Sí, no sé, hay que hablar. Viste que a veces uno empieza a buscar y es difícil, ¿eh? Bueno, porque Conseguir parecía que siempre. este No, es proyecto... difícil saber cuáles son las motivaciones que hay detrás. ¿No están los de- votos para Hojarasca o no están los votos para que haya sesión esta semana de cualquier tema porque no hay disponibilidad de los diputados? No están los votos para Hojarasca. No están los votos para Hojarasca. Digo, es análisis básico el mío. Básico. Señora, siga. Bueno, de todas Señorita. maneras se van a recibir a los invitados este martes a las 15 horas, entre ellos Alejandro Cacase, ex diputado nacional, que también ya estuvo presente brindando información sobre la ley de Hojarasca, que como bien decía Guido, es una iniciativa impulsada por el ministro Sturzenegger. Sturzenegger. Bien. Efectivamente. Bueno, un poco de plato fuerte. Después está esta comisión de las de obras públicas, creo que es 1530, ¿no? 1630. 1630, perdón. Que es una comisión en donde no va a haber dictamen. Siempre es más importante que haya dictamen. Y la ley de Hojarasca es un proyecto del Poder Ejecutivo, por eso concentra la atención este martes. ¿Qué ocurre con obras públicas? Va a haber reclamo de la oposición por lo que considera una parálisis en la obra pública. Entonces, va a ser una comisión declamativa, pero un tema que hay que estar atento porque es un tema que los gobernadores van a plantear permanentemente en la Casa Rosada. Y un poco vamos a ver un foro, que es algo que sirve diputados también para eso, sirve el Congreso, aunque obviamente los periodistas estemos más atrás de los dictámenes, de las leyes, ¿no? Claro, es que eso iba a decir, me parece que parlamentariamente el dictamen es lo más importante porque significa que se puede llevar al recinto, pero en términos de preocupación de distintos sectores políticos e incluso discusión pública, bueno, obviamente que las obras se llevan también su mención. Exacto. Después tenemos el miércoles a la mañana A las 10 una de la comisión de economía. No, de cultura. Y el para jueves designar me autoridades. hicieron a las 10 de la mañana porque hubo especulación concesionaria, ¿eh? A mí no me engañan, ¿o no? No, pero por eso es un dato Claro. que nos avisen que no habrá sesión. Y agradecemos a los había que nos intención. avisan. Agradecemos a los que nos avisan. Gracias por avisarnos. Claro. Y el jueves queda la de economía, una Exactamente. informativa a las 11 de la mañana. Perfecto. Semanas en sesión con muchas comisiones. Impecable, Coti. Bravlaski. No, estaba pensando Pensá, dale. en términos de sesiones que la sesión que sí va a quedar en pie es la del 29. Contame, ¿qué hay ahí? Semana que viene. Semana que viene, miércoles, está prácticamente confirmada hace bastante, ¿no? Que viene el jefe de gabinete. Viene el jefe de gabinete, Manuel Adorni. Exactamente. ¿Va a responder preguntas? Es el mecanismo habitual. ¿Cómo es el y mecanismo? conocido. El mecanismo es que habla y después responde preguntas por Claro. bloque, ¿no? Generalmente se arman bloques, ¿sí? De 5 preguntas, ¿no? Se hacen intervenciones y después contesta todas juntas. Y va a ser Pero una reunión caliente. sabemos que es algo más que el informe del jefe de gabinete, ¿no? Va a hablar de su situación personal en la justicia. Está en la cuerda floja Adorni. Igual viene muy bancado por el presidente y por su hermana Karina. Pese a todo el tema judicial y las investigaciones que conocemos, pero bueno, acá vamos a ver cómo qué es lo que pasa en el recinto, porque la oposición quiere aprovechar, obviamente, ¿no? Para Martes 28 en el Esmerilarlo. Senado, me decían, Guido, martes 28 Sí. en el Senado, proyectos sobre denuncias falsas Ujú. de Carolina Lozada. Eso es el martes 28, no es el simultáneo. martes ¿no? 28. El proyecto puede ser aprobado junto a el pliego de Carlos Maíquez, que es el padre del ministro de Justicia, para que siga en casación. Denuncias falsas, Código Penal, ¿no? Exacto. Que ya hay una pena, pero creo que aumenta, ¿no? Esa es la idea. Sí. Esa es la idea que No aumentaría, tengo lo leí en un momento el proyecto de la senadora Lozada. aumentaría las penas para que las denuncias falsas... Las por lo denuncias menos- falsas en cuestiones de familia, de género, Exacto. de todo ese tipo de cosas que hemos visto tanto, ¿no? Claro. Sí. Ese proyecto sería aprobado el 28 y después vendría a diputados para un mayo que yo le tengo fe, porque está la previa del Mundial y me parece que los platos fuertes van a ser en mayo. Va a ser todo junto Va a antes de ser- que empiece, puede El ser. Mundial es largo el Mundial encima, porque ahora juegan 48 largo. equipos.
Viste que equipos, tac, viste, ves la grilla, vos decís, epa, tengo que ver estos partidos del de junio Medio, hasta... la fase de grupo es medio plomo, ¿no? Sí, no lo quería decir así, che, gracias No por quiero decir como contarme. dicen los chicos, medio falopa, ¿no? Sí, no es la una fase- palabra muy no es la institucional fase para de este grupo. canal institucional, pero No es la fase La de fase grupo de de cuando grupo. yo era chiquito. ¿Cuánto dura ¿no? la fase de grupos? Y dura 2 semanas y pico. No Pasa- dura más, hay más partidos. El tema Ah, es que- bueno, entonces Pero el tema es que vos porque sos un manija que te gusta ver todo. es que era la idea antes. Pero Sí, antes, sí, uno- cuando había 24 equipos, es muy difícil que un partido sea malo. Hay 48, todo Claro. bien, pero cada había uno, 3 partidos por día, ¿no? o 4 a veces creo. Llegaba a haber 4. Llega a haber 4. Era mínimo 3 partidos por día durante, ¿cuánto? Un 2 mes, semanas. sí. Lindo para tomarse vacaciones. 2 conocí semanas casos. eran. El Mundial Sí, duraba un mes. Sí. Sí, claro. Cuando éramos chicos, recordemos, Mundial 78 eran 16 equipos. Después 24. Y el sistema era una zona de 3 y después otra zona de 3. Exacto. En la segunda ronda estás hablando. Segunda ronda Segunda eran 3 ronda era equipos. así. Pero por eso, recordemos, eran 16. Pará, Después fue- entonces sí dura más, inevitablemente. No, porque son Que más juegan partidos por todos día. partidos juntos. Claro, Mirá. 3, 4. Viste que siempre vienen los que nos discuten al rey de copas, nos discuten. Claro, Dicen, antes no, jugaba- ustedes ganaban la Sí, Libertadores. entraban los campeones Jugaban los nomás. mejores. Desde esa lógica de Claro. los que descubrieron el agua tibia en el Sí, último sí, no me tiempo, hagas calentar con eso, no tiene sentido. los que descubrieron el agua tibia vienen y te objetan las Copas Libertadores de Independiente. Y el Mundial 78 se jugó con 16 equipos. Entraban los campeones Ni hablar, solamente. a hay la que Libertadores. discutirle el Mundial del 50 a Uruguay Pero ¿por qué porque no eran lo- menos equipos. Defendámonos bien, digamos la verdad. Entraban por solamente los campeones a la Claro. Copa Libertadores. Por eso había pocos integrantes. Entraban 16 equipos al Mundial, después pasaron a 24, en el 98 a 32 y ahora 48. Entonces es un montón Claro. de partidos. Es un montón. Bueno, esto va a ser en junio, pero antes va a haber mucha actividad legislativa. Y en el Senado el viernes nos madrugamos de 2 proyectos que ingresaron. Que Sí. Uno es la reforma de la ley de emergencia en discapacidad que se sancionó en el Congreso el año pasado y que ya se está implementando en parte. Y otro, ese nos sorprendió un poquito, el otro, que ya teníamos muchos anuncios, tiene que ver con la reforma de la ley de salud mental. Escucho mucho de esto, cada vez entiendo menos, pero Coti me va a instruir. Bueno, a ver, hace un tiempito, algunos días nada más, habíamos tenido un anuncio de que iba a ingresar efectivamente este proyecto y lo tenemos hace algunos días nada más que ingresó por la Cámara Alta. Se conocían algunos lineamientos, pero bueno, al no tener obviamente todavía la letra, no se conocía bien el detalle. En este caso, la reforma de la Ley de Salud Mental aborda varios aspectos, vamos a centrarnos en algunos. En principio, se amplía el objeto de la ley, incorporándose la prevención, el tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria. Y esto hace referencia en realidad a que no... A ver, vamos a hablar primero de la mirada de quienes están en contra, ¿no?, de la ley de salud mental actual y que pretenden hacerle estas modificaciones. Lo que dicen es que la ley anterior, o sea, la ley actual, perdón, se limita a la protección de derechos. Entonces, se amplía en ese sentido el objeto de la ley en contraposición de esa limitación exclusiva a la protección de derechos. Por otro lado, también se habla, por ejemplo, del tema de las adicciones. Se agregan formalmente, ya forman parte de la ley de salud mental actual, pero se le da como una especie de refuerzo del abordaje clínico respecto de las adicciones para que sean consideradas problemáticas de la salud mental. Y también se habla de la atención a cargo de equipos interdisciplinarios con al menos un psiquiatra. Acá también estoy haciendo como un mix entre contar las diferencias de la ley actual con las modificaciones que se proponen en esta reforma. Hay un refuerzo del enfoque clínico, ¿no?, del enfoque técnico médico, si se quiere, y ahí se especifica la necesidad de que haya al menos un psiquiatra en todos los equipos interdisciplinarios. Esto es porque no va a algo haber que más hospitales psiquiátricos, ¿no? No te quiero spoilear, pero... Bueno, ahora si querés Claro. vamos a la próxima placa, no me acuerdo si estaba en la próxima o en la siguiente, pero sí, tiene que ver también Claro. con este punto que Según decías esta recién, propuesta, Mau. aclaremos, una propuesta de ley
que se va a debatir inicialmente en el Senado. Exactamente, se va a debatir en el Senado y sabemos que también es una ley con muchos cuestionamientos, ¿no? O sea que ha tenido mucho debate público la ley de salud mental. Tenemos por un lado a las familias de personas con problemáticas de salud mental que tienen sus reclamos y sus necesidades y que de hecho han sido también escuchados en este ámbito legislativo hace algunos años. El reclamo es que no pueden internar a sus familiares, ¿no? Ahora, si vamos, mira, pasamos a la siguiente placa que tiene que ver con el tema de las internaciones y justamente uno de los puntos centrales que reclaman las familias de personas con problemas de salud mental. A ver, la internación es un recurso excepcional, solo si es más beneficiosa que esas alternativas, es decir, sigue habiendo una intención de que sea la última instancia la de la internación involuntaria. Pero se cambia un criterio que es el criterio de riesgo cierto e inminente y se le da otro nombre, ¿no? Que lo tengo por acá. Riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de los terceros. Es decir, cambia el criterio por el cual se define si una persona tiene que ser internada involuntariamente, ¿no? En contra de su voluntad. El criterio que para definir eso es diferente, es un poco más laxo de lo que dice la ley actual. Esto en respuesta a parte de lo que dicen los familiares de personas con problemáticas de salud mental que se han encontrado en situaciones. Hemos hablado, creo que aquí, de, por ejemplo, el caso de Chano, ¿no? Sí. De la madre de Chano, que estuvo presente en la Cámara de Diputados, que habló de la problema. Hay muchos casos que obviamente son casos famosos y que se hicieron de conocimiento público. Chano es el cantante de Tambiónica, aclaremos, porque puede ser que alguien no lo conozca. Chano Charpentier. Chano Siempre me digo mal sí. su apellido, pero sí. Efectivamente, el cantante. Es decir, se ve como con referentes del ámbito público ciertas problemáticas que responden a distintas familias que tienen familiares con personas con problemas de salud mental y que lo que piden es un poco más de laxitud para la internación involuntaria y esto va en detrimento de lo que dice actualmente la ley de salud mental que protege, ¿no?, los derechos de la persona. Entonces va a haber una discusión ahí, claramente, me parece que viendo para adelante se va a escuchar seguramente el reclamo de las familias nuevamente, pero también es muy probable que veamos otras miradas respecto a este punto. Obviamente que para hacer esto se necesitan cambiar algunos artículos y cuestiones, por eso está especificado ahí en la placa. Después, respecto de los controles y las altas, va a haber también cambios respecto de las cuestiones judiciales. Es decir, se va a buscar que haya más participación de los jueces, ¿sí?, pero con un tiempo determinado. Es decir, el juez tiene que ser notificado dentro de las 24 horas de que suceda un incidente para una internación involuntaria y va a tener 3 días para responder. Es decir, para aceptar la medida, para hacer una ampliación de la información o para rechazarla. Es decir, se ponen un plazo preciso para la justicia, ¿no?, para la intervención de la justicia en estos casos. Y después, en el caso de las altas, se puede dar el alta sin la necesidad de que esté expresamente escrito por un juez, ¿no? Es decir, hay también modificaciones en ese sentido vinculadas a las internaciones involuntarias y la intervención de la justicia en estos casos. Bueno, acá decíamos, el equipo de salud puede dar el alta sin autorización judicial, que, habiendo obviamente un informe y determinados requisitos para seguir. Y también hay una responsabilidad para las familias, ¿sí?, para los familiares y representantes que luego de una externación deben cumplir los deberes de cuidado en el momento del alta. Eso también se especifica en la reforma de la Ley de Salud Mental. Respecto de, ahora vamos al tema hospitales, Mauri, de los cambios legales dentro del sistema, se habilita la internación en hospitales generales y especializados, públicos y privados, y también se deben incluir dispositivos comunitarios según especifica esta ley de salud mental, la modificación de la ley de salud mental. Para eso es necesario modificar el Código Civil y Comercial para que tenga sentido, digamos, básicamente en determinados artículos, pero básicamente dentro de las
algunos de los planteos que se le hace a esta ley responden también con el tema de los hospitales. No sé si querías agregar algo. No, al está respecto. bien. Los hospitales recordemos que son la mayoría de las provincias. Por lo tanto, es un tema porque los que tienen que hacerse cargo de la intervención en ese caso serían una gran cantidad de hospitales de la provincia. Recién cuando hablábamos de la Comisión de Deporte hablábamos de eso. A veces Sí. el Congreso le pone pilas a un tema, pero al haber habido una descentralización de los servicios, educación, salud, hace ya más de 3 décadas, si las provincias no colaboran, no se puede. No, totalmente. Por eso me parece que va a ser un proyecto interesante para seguir en el tratamiento, porque por un lado tenemos la discusión específicamente más médica, clínica y también de los familiares respecto de las internaciones, de desde qué perspectiva de derecho se va a mirar esta modificación a la ley. Después tenemos las cuestiones judiciales y también las divisiones jurisdiccionales, es decir, No, las tremendo responsabilidades. Es decir, va a haber muchos puntos para analizar de esta modificación que se plantea hacer de la ley de salud mental. Estaría muy bueno, siempre lo decimos, o por lo menos yo lo digo, que los consejos federales, que hay de educación, hay de salud, hay de discapacidad, se reúnan seguido y los secretarios o los ministros de las provincias vienen y hablan, o por Zoom, ahora podés, viste que está más barato, Sí, más fácil. y se coordinen políticas con aplicabilidad en las provincias, porque este Congreso puede hacer mucho, pero necesita de que cada área de ejecución colabore y tenga un compromiso, ¿no? Porque si no es bastante complicado. Coti, gracias por el detalle, la verdad, gracias por las placas y gracias por esta hora. Gracias a vos. Y gracias a usted, señor Guido Brablaski. Gracias. Te traigo el miércoles. Sí. Pasando falsas denuncias, te lo voy a traer el miércoles. Pero traelo el de Carolina Lozada. el de Carolina Lozada, Sí, porque sí, es el sí. que va a salir. Digo, porque acá creo que había uno, un sanjuanino. Sí, que a propósito de lo que podría pasar, aunque está medio complicado, el martes que viene, como vos decís, en el Senado. Exactamente. Bueno, Sí. gracias a ustedes también. Nos vamos mañana de vuelta acá a las 13 en la bancada. Gracias por estar.